La geología es la ciencia que estudia el planeta Tierra. Y nosotros, los geólogos, detectives del pasado en busca de pistas que nos permitan leer e interpretar las páginas de su historia. La Tierra cumple unos 4.600 millones de años, y son muchas las páginas escritas hasta el día de hoy. En todo este tiempo, el planeta ha asistido a numerosos capítulos extraordinarios. Cambios magnéticos inesperados, brutales variaciones del nivel del mar, alteraciones climáticas sucesivas, extinciones masivas de las especies. Siguiendo la pista de una sola especie, podemos entender sucesos que han afectado a todo el planeta. En la mayoría de los casos, es la vida y el rastro que estaba dejando la letra escogida para escribir nuestro pasado. Zumaya representa uno de los tomos de esta gran enciclopedia que es la historia de la Tierra. Un libro que abarca 60 millones de años y contiene algunos de los capítulos más importantes en la vida del planeta. All geologists are sort of detectives and looking for the history of the rocks and for the history of humankind. We can look back in the rocks and find these answers there. Tenemos una oportunidad única y es que disponemos del mayor laboratorio del mundo. Es el laboratorio, el registro rocoso. Our planet is just about the same age as the solar system, just a few million years younger. And it was formed dramatically by collisions, and these collisions continued after the Earth was formed. So it is believed that the last major collision the Earth experienced actually formed the Moon. Las geografías son transitorias, como las civilizaciones. Este es uno de los, digamos, de los hallazgos de la geología para la cultura moderna. Our planet doesn't have the impact scars like Mars and Mercury and the Moon because it's an active planet. So our active planet has what is called plate tectonics, and that resurfaces the planet. El planeta está vivo, lo que por una parte se expande, por otro sitio se consume. Las placas se separan, se alejan. Y como la Tierra es redonda, pues eso supone que en otras partes hay placas que se afrontan, se chocan. Y durante millones de años, por ejemplo, estamos viendo rocas que se han deformado en la orogenia alpina hace 50 millones de años y son muchos millones de años deformándose poco a poco y levantándose las grandes cadenas montañosas. Es un corte que está perfectamente expuesto porque los estratos afloran casi verticalmente y además el mar, las olas, lo limpian constantemente. The outcrops here in Zumaya are one of the best exposed in the world. What you can learn here is a continuous history from 100 million years ago to 50 million years ago. And it tells you day by day or year by year what the history in the rocks is, about the climate, about several events, about catastrophes, etc. It's all written here in the rocks, and you can read the rocks very clearly. El registro o la formación de estas rocas en el fondo oceánico cabe entenderla como una deposición muy lenta de todo el material, es decir, de organismos que están en el agua marina que al morir sedimentan en el fondo oceánico. Los fósiles normalmente lo entendemos como esqueletos, como caparazones, como conchas, es decir, como restos de los propios organismos en sí, restos mineralizados y que en consecuencia perduran en los sedimentos. It's really impressive because you have a continuous record of sediment accumulation on the ocean bottom for 50 million years without major breaks. So you have a very high resolution, a very precise resolution of Earth history, one of the most perfect records you could ask for. It truly is impressive.
Analizando los restos de las especies que encontramos en estas capas, podemos saber quiénes y cómo vivían en una época determinada. Fosilak dira iragan denboratan bizi ziren organismoen evidentziak, edozein evidentzia. Todas estas rocas de los acantilados de la playa de Itxurun están llenos de foraminíferos planctónicos, aunque no se vean a simple vista. Los microfósiles permiten reconstruir todo lo que ocurrió en el pasado, especialmente pues, todos aquellos cambios paleoclimáticos que se reflejan en la mayor o menor abundancia de las distintas especies. De esa manera podemos reconocer qué tipo de clima había y de qué manera variable en esas edades. Hay especies que son más típicas de aguas cálidas, otras de aguas frías, y vemos cómo van evolucionando, cómo van apareciendo, cómo se van extinguiendo. Gertatzen dena da, ohikoa edo betidaniko suntsipen arrunt horren gainean, badago biziaren historian une batzuk non suntsipen tasak askoz handiagoak dira. Suntsitzen dira ezagutzen diren espezien erdia baino gehiago eta denbora geologikoan neurtuta denbora labur batetan. These rocks accumulate as horizontal layers, as mud on the ocean floor, layer by layer. So just the fact that we have this layering in the rocks records the passage of time. And here you can study by walking along the cliff, you can study how things changed on Earth during 50 million years. And every step you take, you move forward 10,000 years in time. Sí, la Tierra tiene estos 4.000 y pico millones de años de antigüedad. Y, lógicamente, para entendernos en esa especie de selva del tiempo profundo necesitamos unos hitos, igual que marcamos kilómetros en las carreteras. In the 19th century, when people made a geological timescale, they of course put the boundaries between different geological periods at the levels where they saw dramatic change in life. That was logical. We have to make a decision on what event we will take in the rock record to mark the beginning of a geologic period. And that's what we do now to formalize our units of the geologic timescale. We set the boundaries of them. Lo ideal es que cada uno de estos límites coincida con un evento que sea fácilmente correlacionable a nivel mundial, que podamos reconocerlo en muchas partes del mundo. We today, through our research, actually know what that things happened on Earth. We know what happened on Earth when there was no one around. There were no journalists, there were no media who could report on what happened at the Katy Bar. But still, we know many, many things what happened on Earth when we were not here around. And that is so fascinating. These rocks contain the information, and it's our job as scientists to get out the information. Yeah, these series here are so excellent because you can follow day by day 4 catastrophes. Hace 57 millones de años, un cambio magnético invirtió la polaridad de la Tierra. Este evento está registrado en el límite selandiense-tanetiense. Unos pocos millones de años antes, encontramos en estos acantilados el límite daniense-selandiense. Un límite con varios cambios biológicos, pero principalmente una gran caída en el nivel de mar. En las arcillas rojizas de la playa de Itxurun encontramos los rastros de uno de los mayores calentamientos que ha sufrido la Tierra en toda su historia, el límite Paleoceno-Eoceno, particularmente similar al calentamiento que vivimos hoy. Y escondida en la playa de Algorri, una fina capa gris constata el límite Cretácico-Terciario, un límite que evidencia el impacto de un meteorito y la extinción de la mayoría de las especies, entre ellas los dinosaurios. And all 4 of them can be studied very precisely here and tell you a lot about the events happening in the past and if they're applicable to events happening today. So we study each of them. There are different magnitudes. You have smaller ones, you have bigger ones, and you can wonder, does humankind survive one of these crises if it were to happen today? La inmensa mayoría de las especies se ha extinguido a lo largo del tiempo y los eventos que registran estas rocas. Pero si pensamos en nuestro tiempo, el tiempo de la especie humana, y resumiéramos la historia de la Tierra en un año, apareceríamos en los últimos segundos.
La historia de nuestra especie en la Tierra es la historia de un paso de una especie fundamentalmente presa, como la mayoría de los primates, que come plantas y que vive en el bosque, evitando a los carnívoros que se la comen, a una especie fundamentalmente depredadora que se lo come todo. Bueno, seguramente el éxito de los humanos por conquistar todo el planeta tiene que ver con modificaciones climáticas y con ventajas que se dieron en los ecosistemas. El clima varía de una forma muy importante en la Tierra. Solamente como detalle es que en los últimos 2 millones de años, es decir, lo que conocemos en geología por el Cuaternario, 1,8 o 2 millones de años, ha variado hasta 30 veces de forma drástica. Es decir, hemos tenido 30 periodos glaciares. Uno tiende a pensar que los antepasados nuestros eran unos parias, que estaban temblando, se morían de frío, pasaban hambre, es exactamente todo lo contrario. Europa, el hielo estaba formando casquetes polares como los que hay ahora en Groenlandia, por ejemplo, hasta las latitudes de Londres y Berlín, que estaban cubiertos por varios kilómetros de hielo. En esta evolución biológica, en un tiempo anterior, lo que ocurría es que había una mejor adaptación al ambiente biológico, que sabían explotar perfectamente. La especie humana ya ha demostrado que sabe sobrevivir al frío de las grandes glaciaciones cuaternarias. Ahora, no sé cómo reaccionaríamos ante el calor. Eso es algo que ya entraría en el terreno de la especulación. Es evidente que después de grandes amenazas hemos llegado hasta aquí. Pero actualmente hay indicios que apuntan a que el futuro de nuestra especie puede empezar a cuestionarse. ¿Cuál es el problema de un clima tan cálido? El problema es que ese clima cálido lo alcanzaremos con 8.000 o 9.000 millones de personas. Human population growth it's reached the limits. Well, the challenge of climate change is probably one of the biggest challenges that mankind has faced. One has to be aware of that the global warming today has just only begun. Si continúa subiendo la temperatura, subirá el nivel del mar, inundará zonas que están superpobladas. El nivel del mar va a subir, es más, está subiendo. En principio, los humanos somos la única especie biológica que es capaz de transformar el medio ambiente que ocupa. Los cálculos más pesimistas nos indican que pueden estar desapareciendo del orden de 30.000 especies al año. La causa de fondo es que nuestra especie compite con todas las demás. It's hard to know how many species are going to go extinct in the next 100 years or so, but there are all sorts of indications that the Earth is suffering badly at the present time. Hemen itxastrikua. Azaleratze honek kontatzen dizkigun lau mugak gaindituz, bizirik irautea lortu duen espezie bakanetariko bat. Algún geólogo, Raup, se ha preguntado si eran buenos genes o ha sido buena suerte. En muchos aspectos parece que ha sido buena suerte, más que buenos genes, pero mira, ellos se lo han ganado. Eta gizakiok, Zumaian ageri diren gertaera gainditzeko gai izango ote zen giza espeziea? Es difícil predecir lo que nos depara el futuro, y encontramos teorías para todos los gustos. Sin embargo, la historia de la Tierra está escrita con sucesos que podrían repetirse. Sucesos que ya han ocurrido alguna vez. Uno de ellos está registrado en Zumaya por un cambio en la polaridad magnética de la Tierra. Efectivamente, el campo magnético es una propiedad física del planeta que no se visualiza, no se puede tocar. Es como el viento, ¿no? Ahora mismo el viento es una cosa que no tocamos, ¿no? Is the Selandian-Thanetian boundary, and that's a very small event. There was really nothing serious happening. We can use that boundary level for correlation to correlate with other sections. Entonces, esta dinamicidad del campo magnético y el hecho de que tengamos un registro geológico con rocas que cubren ese tiempo nos permite, de forma indirecta, saber la historia de la evolución del campo magnético. Well, the Earth's magnetic field, the polarity of the Earth's magnetic field has reversed itself repeatedly through Earth history many times. But what happened at the Selandian-Thanetian boundary was that the poles switched, that the North Pole became the South Pole and vice versa. Entonces una brújula, si hubiera existido en ese momento, en lugar de señalar el norte, hubiera señalado el sur. Estas variaciones magnéticas se han repetido a lo largo de la historia geológica y se darán en el futuro con toda seguridad.
Pero, ¿cómo respondería nuestra especie a los cambios que se dieron en el límite selandiense-tanetiense? The polarity reversals occur over a period of many years, in some cases 1,000 years. But what the record shows is the magnetic field decreases down to nothing, no intensity, and then the intensity increases but in reversed orientation. Which means the radiation belts in the sky prevent normally the incoming rays of the sun and cosmic rays. If it falls down, we will be bombarded by cosmic rays. And so we will have to hide underneath houses and in the sea and somewhere there, but we definitely will survive. Think of what this does with our compasses, with all our means of orienting ourselves with regard to the Earth's magnetic field. It would create some chaos in our technological society. If this would happen today, I don't think it would be such an extremely big problem. Maybe my plane tomorrow to Sweden would go to Morocco instead, but they could solve that later. So. Acontecimientos como los que se dieron en este límite no parece que supondrían una amenaza para especies como la nuestra, aunque tampoco pasarían totalmente desapercibidos. This pole reversals would of course be a problematic thing for birds that navigate when they migrate. It would be problematic for them if there was a sudden pole reversal, but birds have existed for hundreds of millions, at least 100 million years, and there has been many pole reversals, and they have obviously been able to adapt before, so why not now? Las pistas que siguen los geólogos se basan en pequeños indicios que llevan a grandes evidencias. El estudio de estas rocas de origen coralino pone de manifiesto la gran caída en el nivel de mar que observamos en el siguiente límite que se estudia en Zumaya, el límite daniense-selandiense. Así es que aquí estaríamos debajo del mismo mar que estábamos en Zumaya. Estamos en el mismo golfo marino, concretamente en lo que sería el límite entre una zona marina poco profunda, o somera, y una zona más profunda. Dentro de la misma cuenca, pero en zonas donde cubre mucho menos. Así es por lo que se deduce que el mar era aquí poco profundo, porque sería una zona donde vivían los corales. Los corales necesitan luz y por lo tanto solo pueden vivir en aguas de poca profundidad. Parece mentira, pero a 100 kilómetros de Zumaya podemos ver la caída del nivel del mar que habíamos registrado en el límite daniense-selandiense. Uno de los datos más importantes que podemos ver en estas rocas es la presencia de unas partículas que se llaman microcodium, que están relacionadas con raíces de plantas terrestres, lo cual quiere decir que una zona que era marina de repente pasó a ser vegetada. ¿Y tenéis calculada de cuánto pudo ser esa caída? Tenemos unos límites, como mínimo 40 metros y como máximo 80. Y esto para los corales no fue bueno, me imagino. No, para los corales fue fatal, efectivamente. Los corales quedaron fuera de su hábitat y naturalmente murieron. Pero, ¿qué pudo provocar una caída de esta magnitud? El límite daniense-selandiense se definió en un nivel litológico que corresponde a una caída del nivel del mar. La tectónica de placas es uno de los principales argumentos para lo que es la subida del nivel del mar, a grandes escalas de tiempo. Estamos hablando a millones de años. Esa apertura del Atlántico, esos movimientos orogénicos, es decir, de levantamiento del terreno, todos esos movimientos lo que hacen es que el nivel del mar esté cambiando constantemente. The Earth's surface is active in many places, with areas rising and falling. And this, of course, affects relative sea level. And if it's a local effect, even over, say, the area of northern Spain, rapid, dramatic, a large rise or fall in sea level would change the local environment significantly. El planeta es un todo uno en la geología y todas las historias están relacionadas, pero incluso con los organismos que hoy viven actualmente están relacionados porque existe una geología concreta en cada sitio, ¿no? Los paisajes cambian una y otra vez, y el tiempo remodela lo que contemplamos en nuestra corta existencia, aunque cueste imaginar que todo lo que nos rodea perteneció una vez al mar. ¿Cómo reaccionaríamos ante una caída de esta magnitud? At the Danian-Selandian boundary, the main thing that happened was there was a major sea level drop of about 100 meters. If the same thing would happen today, I don't think it would be an
immediately negative catastrophe in all respects, because the coastal areas would expand. I can see one problem is that harbors, like for example in Somaya here, they would end up deep inland, and you would have to build new harbors. But I'm sure there would be many advantages also. So if there's a sea level drop of 100 meters, we can expand and walk on the coast. Which is good. Which is good, of course, but if there is a rise, we're in trouble, because 90% of mankind lives close or at 5 meters above the sea. Pero casi todos los datos indican que hoy nos enfrentamos a una subida en el nivel de mar. Por lo que sabemos, la constancia que tenemos es que el nivel del mar sigue subiendo lentamente, luego la evolución normal de estos acantilados es a retirarse, a ir poco a poco siendo erosionados por la acción del mar. El agua que sale de los glaciares cuando se funden llega a ríos, esos llegan al mar y el mar se empieza a llenar. Pero al mismo tiempo, ¿por qué se funden los glaciares? Porque aumenta la temperatura del ambiente, si no, no se fundirían. Pues esa temperatura ambiente también dilata el agua del mar, también la calienta. Y esa dilatancia térmica es 1/3 del total de lo que está subiendo. Los otros 2/3 son debidos a los glaciares temperados, que dan 1/3 más, y el 3/3 los glaciares subpolares, que esos que son más fríos que existen por ahí. Y si el mar subiese 1 metro de altura, perderíamos 100 metros de playa. Si vamos al modelo más catastrófico y estamos pensando que en 2100 el nivel del mar puede subir entre 80 o 1 metro de altura, supondría que muchas playas que en este momento no tienen o tienen solamente 100 metros, pues desaparecerían completamente. Some places, some small low-lying islands could disappear, so there will be no more. You cannot have a bigger effect than that. Pero no solamente las playas, solamente la cantidad de energía que estamos añadiendo, por poco que sea, va a hacer que las estructuras que nosotros hemos construido tienen que ser rediseñadas. La adaptación a un régimen de precipitaciones distinto probablemente en unas décadas se produciría. Es una gestión del recurso hídrico diferente. Pero la adaptación al aumento del nivel del mar solo tiene una protección, que es la de los diques, y es costosísima y difícil de imaginar a escala planetaria. Si se fundieran los glaciares, hipótesis, si se fundieran, que no es que diga que se van a fundir, una parte sí, importante, pero todavía no del todo. Bueno, pues subiría el mar hasta unos 70 metros más, puede subir. Quick sea level changes do happen all the time, and man has adapted to this before. There were many Stone Age in Denmark and Sweden. There are many Stone Age settlements deep out in the sea because they were living in coastal areas that now are flooded. En el paroxismo de la última glaciación y de cada una de las glaciaciones, el nivel del mar ha estado 120 metros más bajo que en la actualidad. Acantilados como el que estamos viendo aquí, quizás más erosionados, pero también con unas características de acantilado, los estamos viendo hasta cerca de los 80 metros de profundidad. Es decir, si nos vamos a 80 metros de profundidad, veríamos que ahí hubo un acantilado en su momento. Época cálida puede tener 200 metros más alto que época fría. El total nunca lo alcanza, porque si lo hubiera alcanzado la última glaciación no tendríamos hielo más antiguo en la Antártida. Es decir, la costa llegaba a unos 6-8 kilómetros, hace unos 10-12.000 años. De todas maneras, en el último periodo cálido, en el Eemiense, antes de esta última glaciación nuestra, hace unos 115.000 años por ahí, pues el mar estaba 20 metros más alto que ahora. Pon aquí 20 metros más altos. ¿Qué pasa? This is the situation on this planet. We have to adapt to changes. Según todos los indicios, la variación actual del nivel de mar está relacionada con un calentamiento excepcional. En Zumaya podemos estudiar uno de los mayores calentamientos que el planeta ha sufrido a lo largo de toda su historia, el límite Paleoceno-Eoceno. En Zumaya, el límite Paleoceno-Eoceno viene marcado por una arcilla de color rojizo, en el cual se detectan toda una serie de anomalías geoquímicas y bióticas muy importantes. Estas anomalías se interpretan como un episodio de calentamiento global espectacular. The so-called PETM, Paleocene-Eocene Thermal Maximum, is a dramatic event on all geological time. De hecho, este calentamiento se produjo con una mayor intensidad en los polos, hasta alcanzar la insólita cifra de 18 grados en pleno polo sur.
El culpable del calentamiento global durante el límite Paleoceno-Eoceno fue la emisión de grandes cantidades de gases invernadero, en concreto de metano y también de dióxido de carbono. Islandia, formada íntegramente por la actividad volcánica generada por la apertura de la dorsal atlántica, guarda en sus coladas información sobre las emisiones que se producen en estos casos y cómo afectan al clima de la Tierra en toda su globalidad. So Iceland, this is like a paradise for geologists. But why is it that special? Well, we are in a very unique place here. We're sitting right on the plate boundary where the two main plates of the North Atlantic meet. The North America plate on the west and the Eurasia plate on the east. And they are moving apart here by 18 millimeters per year. So some way we could say that this is the only place that we can see this mid-Atlantic ridge? Yeah, the mid-Atlantic ridge can only be seen here on dry land. The rest of it is at 2,000 or 3,000 meters depth in the Atlantic Ocean. And so it's much cheaper to work here than to work into the ocean. Yeah? It's easier, at least, and more enjoyable. And you can, of course, you can observe things here that you can't normally see. What about the volcanic activity? There is any relation between plate tectonics and volcanic activity? Yeah, we have volcanoes here that are continuously producing new crust by erupting. I mean, they have also a lot of gas, and it can change a lot the atmosphere composition and in some way the climate also. Yes, in fact, volcanoes produce not only lava, they also produce gas with the lava. And if there are very large eruptions, there will be a lot of gas, and this gas will be added to the atmosphere and will have an effect. Escuchando a Pal y descubriendo las evidencias de algunos efectos que pueden modificar el clima inesperadamente, pienso en las similitudes que el evento hipertermal del Paleoceno-Eoceno tiene con el que hoy vivimos. En Zumaya encontramos una alternancia de capas muy singular. Capas duras y blandas se suceden cíclicamente. Las capas duras registran un periodo más cálido. Las blandas, más erosionadas por la acción del mar, delatan un clima más frío. Esta oscilación, que se repite a lo largo de millones y millones de años, se ve interrumpida por eventos como el que registra el límite Paleoceno-Eoceno. This is the one we, as geologists, like to compare with the situation nowadays because of this huge warming. Can it happen today as it happened in the past? Although the magnitude of the Paleocene-Eocene is much larger, we can learn about and study it because we know the background behind it is probably hidden in the sea, where huge amounts of methane are released into the sky. And the main signal we see in the rock over there is that we have calcite dissolution in the sea. And that is because there was so much carbon dioxide building up in the atmosphere that the oceans became acid. And this is something that can happen to the ocean today also because of our carbon dioxide emissions. El estudio del límite Paleoceno-Eoceno nos está sugiriendo que pequeños aumentos de la temperatura en las aguas oceánicas pueden provocar un verdadero evento de calentamiento de consecuencias impredecibles. I would say that today we are in the beginning, in the early stages of the catastrophe that we see at the Paleocene-Eocene boundary. But calculations indicate that we will emit as much carbon dioxide that was emitted naturally at that event. So they're very similar, these two events. ¿Y si volviera a ocurrir? Si volviera a darse un calentamiento como el que describe el límite Paleoceno-Eoceno, ¿conseguiría sobrevivir nuestra especie? I think if the Earth experienced another warming event like that at the end of the Paleocene, beginning of the Eocene, life on the Earth would be very dramatically affected. Such a temperature change would change all our climatic belts of the Earth. Deserts would expand, tropical zones would migrate or even shrink. Cold regions, the Arctic regions, would probably shrink as well. Plant life would survive, it would evolve and survive, and much of animal life would survive and change. But human life, I think, would be greatly affected. Some places like Sweden will be warmer, but the biggest problem is that the ices will melt. And when the ices, the big polar ice caps will melt, and the water will go into the ocean, and you will have sea level rise everywhere. So huge areas with coastal areas will be drowned, and millions of people will lose their homes. You see, mankind is vulnerable now because we're with so many, and not many of us will survive. Yo creo que el ser humano
puede sobrevivir en climas como este y en climas muy distintos de este. Lo que pasa es que tendría que sobrevivir de otras maneras, con otros hábitos, se concentraría en las zonas óptimas para su vida. De hecho, ahora nos alejamos de algunas zonas. El hombre no vive el ser humano no vive en el Polo Norte. It would be exceedingly difficult for the human population if something like the PETM were to occur soon. And it might, because the problem is that it possibly was caused by the release of methane from frozen deposits. And they're the sort of deposits that we now have in the polar regions. And so global change may release this kind of quantity of methane and cause dramatic effects. It doesn't look that dangerous, yeah? No, it doesn't. Well, these are very good evidence that everything's hot here. Yes, we are sitting on brand new crust. Brand new meaning 1,000 years old or more, but this crust has been generated by volcanism from the interior of the Earth, and it is still quite hot, and it's being cooled by the water in the crust, and this water is heated then, and it comes to the center. And which is the temperature? How high can it reach? Well, it's boiling. So it's at 100 degrees. It's at boiling temperature at the surface of the Earth, but very quickly, when you go down into the crust, it gets very much hotter, and you can get temperatures between 100 and 200 degrees in the crust. That's a bit scary, yeah? It is. Gas in eruptions will go into the atmosphere and have an effect on climate. How do you see the global warming in Iceland? Well, in Iceland we don't necessarily look at global warming as a bad thing, because we can quite well use a few more degrees here in temperature. Yeah. But we can notice this. We see changes. Glaciers are getting smaller. They're getting shorter every year. They reached a maximum around 1900, and since then they have been going back. They're shrinking. Also, the growing season for trees and vegetables and things, they're getting longer. Every summer is getting a bit longer than the previous one. And for some people that's very nice. But if you look at it in a global context, of course we have to worry about global change. Pasado y presente conviven en los glaciares del planeta. Los datos que manejan los científicos señalan que el clima está cambiando, y algunas evidencias que se dieron en el límite Paleoceno-Eoceno se repiten en la actualidad. ¿De dónde proviene el hielo glaciar? Pues proviene de nevadas que han caído anteriormente. La nieve es muy floja, todos la hemos visto, esos cristalitos hexagonales con muchas formas distintas siempre, y tiene mucho aire en medio, por tanto es muy poco densa. Pues si le cae a esa nevada otra nevada encima, la primera nevada que estamos hablando, pues la empieza a compactar a base de perder aire, expulsa aire. Eso hace que aumente la densidad, aumenta la compactación. Nuevo peso de nuevas nevadas acaban al final formando algo que es ya sólido, se hace hielo, esa nieve inicial. ¿Por qué? Porque expulsa el aire. Pero no todo el aire. Al final, las últimas partes de aire no pueden salir y quedan retenidas en forma de burbujas que contienen la composición de la atmósfera cuando ocurrió esa primera nevada. En estos momentos la Tierra está atravesando un periodo interglacial que comenzó hace unos 18.000 años y que debería ya haber terminado y que nadie sabe por qué no ha terminado todavía. Los periodos fríos, o sea, las glaciaciones, había un mínimo de CO2 en la atmósfera como gas referente del efecto invernadero y la cifra era de 180 partes por millón. En periodos cálidos, 290 partes por millón. Y ahí se ha movido en cada glaciación. Ahora estamos en 387 este año. ¿Qué ha pasado? El calentamiento se viene observando desde mediados del siglo XIX y una gran parte de ese calentamiento, más de medio grado, se produjo entre 1850 y 1970 más o menos. El otro medio grado se ha producido, sin embargo, en los últimos 40, 50 años. El hombre, durante su actividad industrial, ha tomado ese carbono que estaba sepultado en la tierra
y lo ha vuelto a liberar a la atmósfera a través de la combustión de esos recursos energéticos. Entonces el problema es que hemos puesto en circulación cosas que antes estaban perfectamente enterradas y ahora tenemos que buscar nuevos sumideros de carbono para que eso no nos incida en el futuro de nuestra especie. Lo que es excepcional no es el calentamiento observado en estos 150 años, sino el aumento de gases de efecto invernadero concentrados en la atmósfera en estos 150 años. Es una concentración de dióxido de carbono, por ejemplo, que es el doble de la que hubo en la época preindustrial y es el doble del máximo de concentraciones que ha habido en prácticamente todo el Cuaternario. Pero no ha subido la temperatura todavía lo que debiera haber subido, lo que suponemos que debiera haber subido, y eso se discute de si estamos en época de calentamiento o no, por esto que te estoy razonando, pero resulta que ese argumento es incompleto porque se supone una escala humana de tiempos. Es como una pareja de baile en que puede tirar ella, puede tirar él, o mejor dicho, que tira uno y después tira otro. Lo que es esencial y complicado de comprender es que las escalas de tiempo son diferentes. La escala de tiempo que lleva a que al aumentar la temperatura suba el CO2 es una escala de tiempo de cientos de años, mientras que el fenómeno que lleva a que al aumentar el CO2 aumente la temperatura es prácticamente inmediato. O sea, si el CO2 aumenta este año, el año que viene aumenta la temperatura como respuesta. A escala humana de tiempos aún no vemos que pasen cosas, pero hemos encendido algo que está haciendo cosas por ahí. Y con respecto a las glaciaciones naturales ya lo hemos sobrepasado. I think now it is officially accepted that climate change is an anthropogenic phenomenon. Los seres humanos somos unos tipos raros que nos cuesta entender lo que está ocurriendo a nuestro alrededor siempre que sea a una escala diferente, a una escala temporal diferente de la de nuestras vidas, y nuestras vidas son muy cortas. We can show that to prevent climate change is less costly than allowing climate change to happen. Regardless of that, I think when we look at the Earth and we look at our atmosphere, it's such a thin envelope covering the Earth. It's so thin and delicate, and we've been pumping so many chemicals into it for the last 200 years, it has to have a dramatic effect. El problema de los cambios climáticos es que las especies y los seres humanos, como especie también, nos hemos adaptado a un clima. Y nuestra capacidad de adaptación a otro clima, esa es la que pone un límite. Los seres humanos podemos vivir en un planeta con 5 grados más y con 5 grados menos. A mí me parece mucho más difícil lo que ha hecho la especie humana a lo largo de la glaciación última, que es vivir con 10 grados menos que ahora. Esto me parece mucho más difícil incluso que vivir con 2 o 3 grados más. Pero lo que no somos capaces es de adaptarnos a un cambio de clima en un periodo tan pequeño como el que se produciría ahora. Y lo segundo es que no es el planeta el que sufre, no es el planeta el que no se puede adaptar al cambio de clima. El planeta no tiene ningún problema para sobrevivir en cualquier clima. Somos nosotros y ciertas especies de fauna y de flora que no pueden sobrevivir fuera de ciertos límites de su nicho ecológico. Pero el límite paleoceno-eoceno en zonas continentales no está determinado tanto por grandes extinciones, sino por la migración y la adaptación de las especies. At the Paleocene-Eocene boundary, we had another type of event. It was not really a big extinction event. It was more like many new species arrived on Earth. One of those groups that came to Earth was the primates, or our ancestors, the ancestors of the monkeys and the humans. Parece ser que el aumento de las temperaturas favoreció el desarrollo de la fauna en medios continentales, también en plataforma e incluso también en medios pelágicos. Here we have the Paleocene-Eocene boundary in a marine setting. If you go to the Polecat Bench section in Wyoming, you will have wonderful exposures of sediments from the same event in fluvial, in alluvial deposits. And there were lakes and seas in that region at that time. This is Polecat Bench.
And you can see from the red color it's very similar to Zumaya. What is this? Which kind of rocks are those? This is the classic place to study Paleocene mammals. What I wonder is, Paleocene is boundary is defined by a big warming event. How this big warming event affect the animals? You elevate the temperature 5 degrees, that changes a lot. Animals move to the north. The continents are connected at the north, and this means they can cross from Europe to North America, from Asia to Europe, where maybe before they couldn't, seemingly before they couldn't. And so this explains the appearance of the horses and things here, because they can cross high latitude land bridges now. So these are the first horses in North America from this place. But at the same time, we found other mammals that were very rare before. One called Ectosian parvus, the small species of Ectosian. There was one specimen known. And when we come to this place, we find here so far more than 100. This gets me interested. Why parvus? Why the small one is here? This Ectosian is present below, above, normal size. But here, they're dwarfed. Smaller. Smaller. Why do become smaller? Well, we know today that if you trace deer or other animals from north to south, in the north they're larger, in the south they're smaller. North is colder, south is warmer. And so we have a relation between the size of the animal and the temperature. And this will explain a little bit. 5-degree warming will explain a little bit of the decrease in size of the animals here. I guess animals first try to adapt, and then try to, if they cannot do it, they have to migrate. And if they cannot do it, they get extinct. Can you see any relation, something that happened in the Paleocene boundary that is starting to happen today? Well, I like to say that we study the past to understand the present and the future. And so far, in the present, in the last 100 years, we see a temperature rise of about 1 degree. That seems like a lot for us. But if you put in the perspective of what happened here, you see that this can become much more. It can become even 5 degrees. Some animals disappear, they become extinct. Other animals, interestingly, other animals appear. So it can be a driver for evolution. And it can change animals because they become small. Maybe in future we will become like Napoleon. And then I hope after we become big again. But I think we can survive that. Viendo a Philip rastrear el afloramiento de Polecat Bench, pienso en la inagotable labor detectivesca de los geólogos. Después de varios meses, incluso años, no dar con las piezas necesarias para ratificar una teoría puede llegar a ser muy frustrante. Pero las duras y largas jornadas también saben ofrecer su recompensa. So here are bones of one of these small horses from the PETM. And you can see it's very small. This is the leg bone, upper leg. This whole thing, only this big for a horse. So the horses were very small. The horses are the size of a cat. So when at home, when we see the cat go galloping through the house, I always think of this small horse galloping through the house. Las adaptaciones y migraciones que se dieron en el pasado nos llevan hoy a pensar en el futuro de nuestra especie. La respuesta de los seres vivos al cambio de clima es muy evidente y ocurre a muchos niveles. Se pueden cambiar las distribuciones y ya está ocurriendo. Especies del sur, en el hemisferio norte, viajan hacia el norte, viajan a mantenerse dentro de su ámbito climático mejor, óptimo. Most of the refugees will be in the poorer countries. They will go from one part of the developing world to the other. We will also have some in the coming to Europe and to other developed regions, but the bigger effect will be in the developing countries. Bueno, yo creo que la clave de nuestras sociedades modernas y del futuro inmediato entre nosotros radican en 3 elementos que no tienen nada que ver con la biología y que precisamente uno de ellos es el aumento de la esperanza de vida entre nosotros,
unido al descenso de la natalidad y acto seguido la inmigración. La inmigración es un elemento que tiene que coexistir entre nosotros con toda naturalidad. In 50 million years ago, when there was a big warming episode, animals migrated in large numbers from places which were badly affected. And does this imply we would have similar migrations now? I believe that people will seek to migrate if they cannot survive. And therefore, in some places, we may see great pressures for people to move out. Las adaptaciones y migraciones de nuestra especie son parte de la actualidad, pero hay que matizar que estas no solo afectan a la especie humana. El problema que tenemos es que si los ecosistemas cambian rápidamente, muchos animales no van a poder adaptarse a las nuevas condiciones, ¿no? Todo esto se está notando ya y todo esto produce desajustes. Hay especies que no pueden viajar o que no pueden adaptarse o que responden a claves, a pistas diferentes de la temperatura, por ejemplo, a los cambios en la luz. Entonces, si la planta responde a la temperatura y aparece antes o florece antes, pero el insecto que comía de esas flores responde a la luz y aparece más tarde, cuando aparece no hay flores y desaparece el insecto. Lo que sí es cierto que últimamente con mayor frecuencia se están pescando algunas especies que no habitaban nuestros mares, que están empezando a ocupar una zona que no era lógica, tanto a nivel planctónico como a nivel piscícola. O el insecto aparece al tiempo, pero el pájaro que responde a la luz para criar y tiene que comerse los insectos, cuando pone los huevos y tiene pollitos ya no hay insectos porque van con 15 o 20 días de adelanto y los pájaros dejan o crían mal y se mueren las crías, ¿no? Claro, nosotros somos casi los últimos en incorporarnos a esta historia de evolución biológica y al mismo tiempo, y en este tiempo, nos hemos convertido casi en los dueños de toda la situación. A paleobiologist named Jack Sepkoski started counting the number of kinds of animals that we have through geological time, and he found that there were notches in the curve of life, that is, the diversity curve of life, and these notches are known as mass extinctions. He and his colleagues recognized 5 of them, and they called them the 5 big ones. One of those is here, where we're sitting, the Cretaceous-Tertiary boundary. En Zumaya, como resultado de un estudio de alta resolución, es decir, tomando muestras cada pocos centímetros, por debajo y por encima del límite, hemos comprobado que 44 de las 59 especies de foraminíferos planctónicos presentes a finales del Cretácico se extinguen justamente en un nivel que podemos señalar con una cuchilla de afeitar. Realmente el que se extingan cerca del 75% de las especies en un único nivel es algo que nos está indicando que la causa de la extinción tuvo que ser muy brusca. El hecho de ir a investigar lo que pasaba con esa arcilla que marcaba esa diferencia entre los foraminíferos planctónicos fue lo que permitió empezar una investigación que al cabo de los años pues dio lugar a lo que se conoce como la hipótesis del impacto y de la extinción de los dinosaurios. Señalar nombres propios de la extinción del límite Cretácico-Terciario es en cierta manera un compromiso. Son muchos los autores que han trabajado. Quizás en los últimos 25 años yo destacaría al equipo de Walter Álvarez y también a Jan Smith como los autores originales de la idea del impacto de finales del Cretácico. I was not specifically looking to a meteorite, but when I was working there, I saw that all the foraminifers and also dinosaurs were going very, very suddenly extinct. There is nothing happening in the Earth environment before the limit of the Cretaceous-Tertiary boundary, and then bang, it went. So looking at the options, I said, well, there is nothing happening before, so nothing happens in the Earth, because everything is tied together, the sea level, temperatures. So something very unexpected must have happened. There are only 2 options, a supernova and a meteorite impact. And of course, I looked for different causes, not just the meteorite impact, but looking at all the evidences which we discovered one by one in the layer with the impact, we found first iridium, then we found iridium all over the world,
And then secondly, I found tiny spherules, which are probably produced by the same impact. And thirdly came the shock quartz, then came the soot, then came the nanodiamonds. So they all come through one by one by one by one. And each one reinforced the hypothesis of a meteorite impact. Bien, la anomalía de iridio es una de las pruebas más contundentes para afirmar o para pensar que tuvo lugar un gran impacto de un meteorito a finales del Cretácico. El iridio es un elemento muy poco abundante en la corteza terrestre y sí lo es en determinados tipos de meteorito. And of course we found the iridium layer all over the world. And where do you find the crater? If looking at the amount of iridium doesn't help you because it's the same all over the globe. Looking for the spherules doesn't help you either because they're the same size all over the world. That's because they all travel several times around the Earth and come down at no matter what. But the shock quartz is a different matter. They became larger in the direction of North America. Una evidencia nos lleva a pensar en una causa. Pero esta causa puede tener diferentes efectos. Hay que seguir las pistas, sin descanso. Y en ocasiones todas las pruebas pueden no ser suficientes. So when finally in the 1990s, the geophysicists came together with us, the scientific community, we decided, and we as Walter Alvarez, me and Sandro Montanari, we decided to travel south to Mexico because all around the Gulf of Mexico you find outcrops like these of the KT boundary. So we went down there, hired the car, a small car, and we went for a week to look for different places. We found nothing because we were first looking at the wrong places. And finally, at the last day and the last night, we found the outcrop of El Mimbral, which is one of the most important outcrops there. And we worked up the rocks from Maastrichtian up, and then suddenly it was there. It was a very big sandstone layer up there. And we knew, wow, this is something very spectacular. So we started chopping away at the rocks, and we found the spherules, the tektites, etc. And we were extremely happy because we knew this is crucial evidence for an impact. But the sandstone layer turned out to be very complex. It contains at the base tektites thrown out of the crater, and at the top we find the iridium. So it's squeezed between two evidences from the same impact. And we knew this had to be due with large tsunamis coming across the Gulf of Mexico. Se ha calculado que los tsunamis tendrían una altura entre 500 y 600 metros a la hora de barrer las costas del Cretácico en el Golfo de México. So when we originally set out to discover it, and we found the Mimbral outcrop, we made contact with the Pemex geologist, and one of the more foremost ones is Manuel Grajales, who works in the Instituto Petróleo. And we met him first when he came up to us in a conference in San Diego and showed us a piece of the crater. Said, do you need this? And we said, yes, of course we want that. We have never seen a piece of the crater, but you've got one. Manuel, el Mimbral, esto es un gran santuario del límite KT. ¿Por qué es tan importante? ¿Qué importancia tiene? Bueno, esto es a consecuencias precisamente del impacto, y lo que podemos ver aquí en la parte inferior es una de las evidencias más concluyentes del impacto, que es el material que tiene tektitas y también tiene minerales de choque. Estos serían como pequeñas gotas fundidas que salen salpicadas, vamos a decir, de la zona de impacto. Las tektitas corresponden a material fundido, como la muestra que tienes aquí en la mano. Tienen formas muy particulares, de tipo circular, se puede decir, y es la evidencia del material que se fundió en la zona de impacto. Tenía que ser como algo abrasador, así. Sí, deben haber sido temperaturas muy altas como para provocar este fuego, ¿no? A mí lo que más me ha llamado la atención cuando lo hemos visto, viniendo de Zumaya, que es una capita de color negro, muy finita, de unos pocos milímetros, uno llega aquí y se encuentra con un límite de 2 metros y pico. ¿Qué es este capón de arena que parece como una turbidita, pero esconde algo más? Los primeros que explicaron el origen de este depósito aquí fueron precisamente Jan Smith, Walter, Alejandro Montanari en su artículo del 92 en Geology.
y ellos lo asocian directamente al impacto y el mecanismo que aparentemente lo ocasionó. Por un lado es la energía liberada de la zona de impacto, por el terremoto que detona cierto movimiento de sedimentos, pero también tsunamis, es decir, estas olas gigantescas que se formaron a consecuencia del impacto y que provocaron que mucha del agua entrara al continente hacia lo que era la parte continental de México en aquel entonces y nos acarreara estos sedimentos junto con otros materiales hacia las zonas más profundas del mar. ¿Cómo nos podríamos imaginar este momento? Si pudiéramos estar allí, ¿cómo nos podríamos imaginar este episodio catastrófico? Imaginarnos que el impacto produjo la formación de una gran cantidad de materiales que en un momento dado oscurecieron la luz del sol. Debió haber permanecido la Tierra oscura por mucho tiempo, semanas, meses, no sabemos exactamente, y debe haber sido muy terrorífico, ¿no?, por los seres vivos de aquel entonces. Adicionalmente, al inicio hubo estos grandes incendios, se considera que también hubo lluvia ácida, no olvidemos que también se extinguieron los dinosaurios. So if you imagine the sequence of events, first the meteorite comes down, a lot of dust comes around, stays for a couple of months, sunlight, and it's dark. So photosynthesis is immediately switched off. The light comes back, but then it cools down. So also the dinosaurs, which may survive some months of darkness, maybe, a lot of them will not survive, then they succumb. If they haven't succumbed by then, they get the warming on top of them. So you have 1, 2, 3 effects which accumulate on one another. ¿Podría nuestra especie sobrevivir a las consecuencias catastróficas de un impacto como este? If humans were around at that time, they would not have survived. It's different if we knew ahead of time, we might have been able to do something about it, but if it came without warning, I think humanity would have been destroyed. Carl Sagan once said, we're part of the cosmic environment, so impacts are a daily part of life. We should look for them and we should guard for them. So NASA already set up telescopes by charting all the asteroids in the sky, and they know each of them. They know their orbits, so they know when they will crash. There are quite a few asteroids that are on what are called Earth-crossing orbits. That means that there is a chance that they could hit the Earth. Some of these are kilometers or more in size, and if these objects were to hit the Earth, they would cause a lot of damage. There is a program now to try and monitor these Earth-crossing asteroids so that we can, in future, hopefully do something about them if we think they're going to hit Earth. A new impact can happen not any time because we know the big ones, but smaller ones, say an object 500 meters, can happen any time because we don't know them. And the second source of it is our comets. They're way out of the solar system beyond Pluto. We don't know anything about them. They can come in unexpectedly, and within 10 years they're here on the Earth. There are comets that pass by us now that are up to 40 kilometers in diameter. We could see them from here. If one of those would have hit Earth, it would not have been nice to be here. Uno no puede imaginarse otros modos de vida, otras formas de biodiversidad que las que conocemos de cerca. Pero tampoco somos conscientes de que somos una más entre las 30 millones de especies conocidas en la Tierra. Some people call what's going on at the moment the sixth big mass extinction, comparing it with the 5 big ones that went before. Casi todas las aproximaciones, ya sea por los grupos mejor conocidos, por ejemplo, los moluscos de agua dulce de Norteamérica, se conocen bien y se saben cuántas especies se han extinguido en los últimos 500 años. Extrapolando esto, salen órdenes de magnitud entre 100 y 10.000 veces más altas de lo que sería la extinción de fondo, la extinción normal de los paleontólogos. Esto entre 100 y 10.000 veces, que en una escala logarítmica, geométrica, podemos dejar la media al 1000, quiere decir que las extinciones son 1000 veces mayores de lo que deberían ser. Y estos 1000 veces mayores es propio de una gran extinción. Los eventos de extinción normalmente están desencadenados por 3 tipos de causas. Las causas de tipo extraterrestre, como ocurrió en el límite Cretácico-Terciario, las causas geológicas, como ocurrió en el límite Paleoceno-Eoceno, o bien una causa biológica, como es el caso actual de la sexta extinción en masa en la que estamos,
que es desencadenada por la enorme proliferación de la especie humana. Probablemente existan en el mundo hoy alrededor de 6.600 millones de personas, y lo cual es una biomasa que seguramente a nivel específico no ha alcanzado ninguna otra especie nunca antes, ¿no? Necesitamos muchos recursos porque somos muchos kilos de ser humano, pero además somos una especie original en el sentido de que cada vez necesitamos más, no nos conformamos con lo que tenemos. Eso no pasa con ninguna otra especie. Los erizos de mar de hoy necesitan los mismos recursos que los erizos de mar de hace 70 millones de años que aparecen fósiles en estas rocas, ¿no? Nosotros, en cambio, cada año necesitamos más que el año anterior. Nuestro nivel de consumo para la misma población aumenta. The diversity of life on the Earth has declined dramatically in the last several decades. Much of that has occurred because of the climate change, but we must acknowledge that much of it is from humans overpopulating the Earth and changing ecosystems. Look at North America. We totally wiped out most of the natural environment and replaced it with monoculture, single crops covering entire states. So our changes to the Earth are to the climate, of course, but also in so many other ways we've altered the Earth's surface and destroyed habitats. Algún naturalista también, cuando le han dicho ha habido 5 grandes extinciones en la historia de la vida, quizá 18 extinciones menores pero grandes también, y entonces no importará mucho que haya la sexta o la 19, ¿no? Y él ha contestado sí, pero había una diferencia, entonces yo no estaba aquí. Previously, if the Earth got warmer or cooler, the animals and plants could move north or south, and hence they'd be protected or able to adapt better. But this may not be possible if we restrict their movements in the future. Los seres humanos necesitamos a la biodiversidad, ella no nos necesita a nosotros. Como contáis muy bien aquí, nos contemplan muchos millones de años, y en esos millones de años había mucha biodiversidad y no había seres humanos, somos unos recién llegados. Solo hemos podido llegar cuando la biodiversidad ha construido unas condiciones de vida favorables para nosotros. Bueno, la diversidad biológica da un equilibrio en su conjunto. Es como un mosaico en el que están todas las piezas. Entonces, la pérdida de especies nos llevaría a un mosaico en donde podríamos interpretar la idea del fondo fotográfico o del dibujo, pero faltarían piezas. Y no es lo mismo tener este mosaico, este puzzle, en donde faltan piezas, que verlo completo. A través de la educación tenemos que convencer a los ciudadanos de que necesitamos esa biodiversidad. Es cierto que no sabemos hasta qué punto, alguna vez se ha dicho, no sabemos hasta qué punto son necesarios todos los tornillos y todas las tuercas de un avión para que vuele, pero mejor no perder muchas, porque no sabemos cuándo se puede estrellar. I think it's certain that humans are dramatically changing the habitability of the planet for the biosphere at the present time. A surprising thing we've discovered recently is that meteorites can be delivered from other planets. So we have a few meteorites from the planet Mars, and we can speculate that the temperature these meteorites experienced as they traveled from Mars was so low that we could find life in them, and this life might survive landing on Earth. So meteorites can both potentially bring life as well as destroy life. Teniendo en cuenta la magnitud del tiempo geológico, las especies llegan y se van. Se adaptan o se mueren. Y en ocasiones se extinguen por incidentes catastróficos. Katena galduta dagoela dirudienean, gutxien esperodan lekuetan, bizitzak eutsi egiten dio. Baita baldintzarik gogorrenetan ere. Stephen Gould efectivamente dijo en algún momento que podríamos bombardear la Tierra con todo el arsenal nuclear que tenemos, acabaríamos con casi toda la vida que nos es familiar, pero siempre quedaría alguna bacteria que diría, por fin, un mundo amable de radiaciones, que es lo que yo necesito, ¿no?
Microbes, as we know from modern experiments, can live almost anywhere. They can live in boiling water, they can live in acid environments, they can live in temperatures and conditions that we would find totally unacceptable. Es decir, seguiría existiendo biodiversidad y volvería a recomponerse probablemente un mundo complejo a través de esas bacterias que sobrevivieran. El tiempo es una imagen móvil de la eternidad, pero la historia nos enseña que la vida no es eterna para los que la vivimos. And if you philosophize a little bit more further, you know, catastrophes are essential for the evolution of life. If you know how evolution works, normally we're in a stable ecosystem. Everybody has its place. Competition is fierce, but there are no major changes. So if you wipe out most of the biota by catastrophe like an impact or huge volcanism, you clean the earth and new evolution sets in. So in a way it destroys, but it also gives life back. And we, mankind, own our existence due to the impact of the meteorite at the KT boundary, because it wiped out the dinosaurs and liberated the path for evolution of the mammals. El conocimiento siempre es importante. Lo que pasa es que no estoy contento de nuestro propio comportamiento como especie, ¿entiendes? Eso es un punto de vista muy personal. Es que, por ejemplo, pues, los descubrimientos que se hacen hoy en día no están en una o en otra ciencia, sino en las fronteras que nosotros hemos puesto, pero que no existen fronteras en la naturaleza. Entonces, el conocimiento del planeta que nos debe aportar, yo te hago me vuelvo, en vez de deducir tu pregunta, te la induzco. Es que estamos enterándonos de lo que hay en nuestro planeta. I think if all people had a better understanding of how small they are, but at the same time how significant they are, I think maybe it would be a better world. A los que nos gusta el conocimiento, la investigación, tenemos por fuerza que emocionarnos ante unas rocas que la razón humana, la inteligencia, ha sabido convertir en letras, en palabras, en páginas de un libro, ¿no? Todo lo que hemos aprendido en estos sedimentos pues es un monumento realmente a la capacidad humana de pensar, y esto es también emocionante. The book of Earth history, is it finished? Are we writing the last page? No sé. Who knows? Tal vez leer, interpretar este gran libro, nos sirva, cuando menos, para ver con otros ojos, más allá de la pura belleza, el imponente paisaje que el mar nos muestra.